Bueno, muy buenas noches para todos los presentes. Damos inicio a la audiencia de control posterior de intercepción de comunicaciones, sustentada por el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal. El radicado de este presente proceso es 5.000.600.020.2026.0.123. En este caso, tenemos primeramente que se abre la presente diligencia. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra para sustentar la legalidad de la intercepción de comunicaciones. Damos el uso de la palabra a la fiscal abogada Alejandra Martínez. Gracias, su señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Señoría, comparezco con el control de la legalidad posterior de la línea 310-665-7766 de propiedad del indiciado de Juan Carlos Pérez. Esto, su señoría, en los motivos fundados con base en el informe de Policía Judicial del 23 de abril de 2016, emitido por el CPI, en donde se estableció que dicha línea fue utilizada para coordinar la huida en la motocicleta negra tras el homicidio del señor Pedro Coral en regiones de Gran Lima. Su señoría, la orden pretendida por esta fiscalía el 24 de abril y disculpen un momento, señoría, del 2026 a las 8 horas y la diligencia finalizó el 30 de abril del 2026. Afirmo dentro del término territorio de las 36 horas siguientes a su determinación por el mandato real. En todo esto, las aplicaciones que el de grabación y el PDRM son los audios interceptados donde se escucha el indiciado de coordinar la ocultación de un trabajo realizado en la calle 25. Entonces, siendo así, su señoría, solicito se declare la legalidad constitucional de la orden y de los elementos materiales probatorios allí recaudados. Muchas gracias, señora fiscal. Damos el uso de la palabra al defensor, el abogado Deiner Pulido. Tiene el uso de la palabra para que por favor se presente y asimismo exponga su defensa. Su señoría, cordial saludo. De igual manera a la señora fiscal. Me presento, mi nombre es Deiner Estipulio Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 1-122-118-805, abogado titulado correspondiente, expedida ya la tarjeta profesional por el Consejo Superior de la Judicatura, número 816104. En esta ocasión, actuando como defensa de esta diligencia, manifiesto, señora juez, que esta defensa técnica se opone parcialmente por cuanto pues considero que la Fiscalía vulneró el principio de proporcionalidad, extendiendo la intercepción a conversaciones íntimas que nada tienen que ver con el objeto del proceso. Solicito la exclusión de los individuos que no guarden relación directa con los hechos jurídicamente relevantes. Muchas gracias, abogado Deiner Pulido. Siendo así, tras escuchar pues a las partes, este despacho constata que la Fiscalía General de la Nación cumplió con cada uno de los requisitos de temporalidad dentro de las 36 horas exigidas por la ley. Siendo así, los motivos fundados exigidos por el artículo también 235 de la ley 906 del año 2004 y respecto a las alegaciones de la defensa, se advierte que el filtro de utilidad de la prueba se realizará en la audiencia preparatoria. Por ahora, la afectación del derecho a la intimidad estuvo justificada y bajo control de necesidad. Por lo tanto, se declara la legalidad y la legalidad de la intercepción de comunicaciones. Me permiten un momento, ya nos volvemos nuevamente a conectar para continuar con la audiencia correspondiente al control previo para la búsqueda selectiva en base de datos. Por favor, no se retiren de la reunión, en 15 minuticos volvemos a iniciar.
Una vez culminado el descanso, nuevamente iniciamos la audiencia correspondiente, como les estaba indicando. Es el control previo para la búsqueda selectiva de bases de datos, es la cual está sustentada en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal. Pasamos a la segunda solicitud de la Fiscalía. En este momento se hace la búsqueda selectiva de base de datos y tiene la palabra la señora fiscal, la doctora Alejandra Martínez, para que nos colabore, por favor, con su intervención. Gracias, su señoría. Eh, Solicito autorización previa para realizar una búsqueda ¿Cayó la señal? Muy buen día para todos los presentes. Damos inicio a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, siendo las 9:57 de la mañana del día 18 de mayo del año 2026. Nos reunimos con el fin de dialogar y definir respecto a la ley por el homicidio de Pedro Coral, hoy Ociso, el cual fue ocurrido en la ciudad de Villavicencio Meta. Y el radicado de esta presente denuncia está en el radicado número 5016.00202600123. Ya como les había indicado, el lugar de los hechos fue en la ciudad de Villavicencio Meta. Nuevamente, muy buenos días para todos los presentes. El Juzgado Primero Penal Municipal en función de control de garantías de la ciudad de Villavicencio instala la audiencia pública de solicitud de medida de aseguramiento dentro de la carpeta con el radicado 0123. Esto en relación de las conductas punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y procedemos a la identificación de los intervinientes. Tiene el uso de la palabra la Fiscalía para que por favor se presente y nos indique asimismo sus datos de notificación. Muchas gracias, señora juez. Buenos días, nuevamente, señora juez, y demás a usted y a todos los presentes. Comparece ante este despacho Alejandra Martínez, fiscal 2 excepcional de la Unidad de Vida de Villavicencio, con datos de notificación ya registrados en la Secretaría de este despacho. Muchas gracias, señora fiscal. Damos el uso de la palabra a la parte de la defensa para que por favor se presente. Tiene el uso de la palabra. Su señoría, cordial saludo y a la señora fiscal Mayra Alejandra. Mi nombre es Deiner Pulido, abogado representante, en este caso de la defensa, identificado con cédula de ciudadanía número 1-122-118-805, abogado titulado con la tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura con número 816104. En este caso, pues actuando en calidad de abogado del señor Juan Carlos, aquí presente a mi lado, con datos ya juntados anteriormente a su despacho. Muchas gracias por la intervención por parte de la defensa. Entonces agradezco por favor a las partes se verifique la competencia de este despacho por el factor territorial y funcional. De acuerdo con el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, habiéndose surtido previamente las audiencias de legalización de captura y formulación de imputación, se le concede el uso de la palabra a la Fiscalía para que sustente su solicitud.
Bueno, una vez culminado el deceso, damos inicio, tal cual como nos lo exige la ley, a nuestra audiencia número 2, el control previo de búsqueda selectiva en bases de datos, el cual está sustentado en el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal. Pasamos a la segunda solicitud por parte de la Fiscalía, la búsqueda selectiva en base de datos, y tiene el uso de la palabra la señora fiscal, doctora Alejandra Martínez, para que por favor haga su intervención. Gracias, su señoría. En los términos del artículo 244 de la Ley 906 del 2004, solicito la autorización previa para realizar una búsqueda selectiva en la base de datos de la compañía Seguros del S.A. con la finalidad de la medida conforme a las declaraciones rendidas bajo gravedad de juramento por la señora Rosa García, el millones de pesos, de eso referimos a la existencia de esta póliza, la fecha de suscripción y de manera permanente o permanente relevante la identidad de los beneficiarios, toda vez que esta constituye un elemento móvil del homicidio agravado ejecutado por los coautores materiales. Esto, pues, señoría, hablando del derecho afectado, pues afectará el derecho a la vida data y la reserva de documentos privados, medida que radicalmente proporcional frente a la gravedad del delito del homicidio investigado. Por lo anterior, señoría, solicito que expida la orden judicial para requerir dicha información. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias por la intervención, señora fiscal. Tiene el uso de la palabra el defensor, el abogado Deiner Pulido, para que por favor haga su intervención. Su señoría, esta defensa manifiesta que se opone a la solicitud de la Fiscalía. Considero que el requerimiento se ajusta, perdón, no me opongo, ya que el requerimiento se ajusta a los fines constitucionales de la investigación y considero respeta el trámite de control previo ante su despacho. Muchas gracias, señor defensor. Siendo así, entonces damos el paso para que por favor, al verificar la solicitud de la Fiscalía, pues evidenciamos que sí se cumplieron los principios de necesidad, de ponderación y de legalidad, que para la información biométrica y contractual es indispensable para poder establecer si el móvil es parte del delito, y este juzgado también autoriza que la Fiscalía General de la Nación pueda adelantar la búsqueda selectiva en las bases de datos de los seguros del Meta S.A. por el término de 15 días. Y asimismo, damos por culminada esta presente diligencia con el fin de continuar conforme a lo establece la ley con la audiencia número 3, que nos correspondería a la audiencia de control posterior de allanamiento y registro, la cual está sustentada por el artículo 219 y siguientes al Código de Procedimiento Penal. Siendo así, entonces vamos a dar de una vez inicio. Eh, Procedemos a con la última ya solicitud y el control de legalidad posterior sobre la diligencia de allanamiento y registro. Tiene el uso de la palabra por parte de la Fiscalía, la doctora Alejandra Martínez, para que nuevamente nos colabore con la intervención y su procedencia. Gracias, señora juez. Comparezco ante su despacho para que se declare la legalidad constitucional y legal de la licencia de allanamiento y registro ejecutada el día de ayer, 17 de mayo del 2026, a las 6 horas, en el inmueble ubicado en la carrera número 40, con 1234 del barrio San Benito de Villavicencio. En cuanto a la presencia de esta señora juez, la orden fue remitida por esta fiscalía tras individualizarse el inmueble gracias al rastreo de la ruta de escape, cumpliendo de requisitos en cuanto a la diligencia que se puso dentro de las
habilitadas por la ley mediante cliente y garantizato a los acta de variedad y acta de buen trato debidamente firmada. En cuanto a los elementos incautados, señora juez, en el patio del inmueble se halló y se incautó la motocicleta marca Suzuki color negro sin placas, cuyas características coinciden con la descriptiva por el testigo Manuel Delgado Villegas. Asimismo, en la habitación principal se halló un arma de fuego tipo revólver calibre 38 apta para disparar, la cual coincide preliminarmente con el estudio balístico de los 5 proyectiles recuperados del cuerpo de la víctima. Adjunto a la orden de allanamiento el acta de la diligencia, el registro fotográfico y las cadenas de custodia de la motocicleta y el arma de fuego. Y señora juez, solicito que declare la legalidad de lo actuado. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, señora fiscal, por la intervención. Tiene el uso de la palabra la parte defensora, el abogado Deiner Pulido, para que por favor haga su intervención. Su señoría, manifiesto que me opongo rotundamente, dado que considero la Fiscalía Judicial ingresó al inmueble vulnerando totalmente los derechos de mi prohijado, ya que entraron golpeando la puerta de manera desproporcionada, intimidando a los moradores sin permitirles comunicarse, pues en este caso con mi persona, con un abogado defensor, desde el inicio del acto. Además de ello, considero y es evidente que el acta del inventario presenta enmendaduras en la descripción del número de serie del arma de fuego que se implementó, lo que propone y lo que rompe la misma de la prueba y la cadena de custodia. Por ende, solicito finalmente la ilegalidad de la diligencia y la exclusión de los elementos incautados, señora juez. Muchas gracias a la parte defensora por su intervención. Bueno, siendo así, este despacho pues entra a resolver, revisados los elementos, materiales aportados por parte de la Fiscalía, se observa que el ingreso al inmueble se realizó dentro del marco de proporcionalidad exigido y las enmendaduras alegadas por parte de la defensa corresponden también a una corrección de digitación aclarada en las observaciones de la misma acta antes de firmar, por lo cual no se dislumbra mala fe ni afectación a la cadena de custodia. Adicionalmente, la diligencia se encuentra dentro del término de las 36 horas para su control. Por consiguiente, el Juzgado de Control de Garantías declara la legalidad de la orden, de la diligencia de allanamiento y registro y de la incautación de la motocicleta Suzuki con placas SX1856 y el arma de fuego calibre 18. Quedan las partes notificadas en estrados de las decisiones tomadas en esta decisión de audiencias concentradas y se da por terminada la diligencia, siendo las 9:43 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, muy buen día para todos los presentes. El día 18 de mayo, siendo las 10:14 de la mañana, damos inicio a la audiencia de legalización de captura, toda vez que el proceso por el delito de homicidio en contra de Luciso Pedro Coral, el cual está radicado con número de denuncia 5000, 16000, 2026, 00123. El lugar en el que ocurrieron los hechos fue en la ciudad de Villavicencio Meta. Siendo así, nuevamente procedo a presentarme. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Valentina Porras Goyara. Hoy, 18 de mayo del 2026, siendo las 10:14 de la mañana, este juzgado promiscuo municipal de Villavicencio, con función de control de garantías, se instala en la presente audiencia pública. El motivo de la presente diligencia es resolver la situación jurídica del ciudadano Juan Carlos Mesa. Dentro de la carpeta con noticia criminal terminada en 0123,
Se verifica el correcto funcionamiento del registro magnético y se procede a la identificación de las partes. Por parte de la Fiscalía General de la Nación, se adelanta y tiene el uso de la palabra la Fiscalía para que por favor realice tu intervención. Muy buenos días, señora juez y demás intervenientes. Comparece ante este despacho Alejandra Martínez, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 1-121-958-182, fiscal 21 seccional de la Unidad de Vida de Villavicencio, con datos de notificación previamente registrados en la Secretaría de este despacho. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias, señora fiscal. Tiene el uso de la palabra por parte del defensor, el abogado Deiner Pulido, actuando como defensor del imputado, señor Juan Carlos Mesa. Su señoría, cordial saludo a su merced y a la señora fiscal, la señora Mayra Alejandra. Mi nombre es Deiner Pulido, identificado con cédula de ciudadanía número 1-122-118-805, abogado titulado por el Consejo Superior de la Judicatura con número de tarjeta profesional número 816104. En esta ocasión, actuando como defensa y compareciendo a los derechos e intereses de mi prohijado, el señor Juan Carlos Mesa. Muchas gracias. Entonces, este despacho se declara competente funcional y territorialmente, toda vez que los hechos acaecieron para esta jurisdicción y se le concede el uso de la palabra al señor fiscal para que sustente su solicitud de legalización de captura. Tiene el uso de la palabra, doctora Alejandra Martínez. Gracias, su señoría. Pues con fundamento en el artículo 250 de la Constitución Política y los artículos 297 y 302 de la Ley 906 del 2004, solicito respetuosamente que se declare legal la captura del ciudadano Juan Carlos Mesa, efectuada bajo la flagrancia establecida en el numeral 1 del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la sustentación fáctica y temporal, el día de hoy, 22 de abril del 2026, aproximadamente a las 11:30 horas, en la calle 25 con carrera 23 frente al Colegio Abraham Lincoln de esta ciudad, el señor Pedro Coral fue víctima de un ataque con arma de fuego que le causó la muerte instantánea. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta azul, Suzuki negra, perdón, emprendieron la huida. Gracias a las voces de auxilio de los ciudadanos Manuel Delgado y José Rodríguez, uniformados de la Policía Nacional, iniciaron una persecución inmediata, logrando la captura en flagrancia del señor Juan Carlos Mesa a pocas cuadras del lugar, incautándole con él un arma de fuego tipo revólver y la motocicleta descrita anteriormente. En cuanto a la línea del tiempo y pues las garantías, señora juez, la captura se materializó a las 11:30 horas. El informe de policía judicial y el capturado fueron puestos a disposición de esta fiscalía a las 13:30 horas y este despacho radicó la solicitud de audiencia ante su despacho a las 14 horas. Señora juez, el término constitucional de las 36 horas se encuentra plenamente respetado. Asimismo, consta en el acta de captura que al ciudadano se le leyeron de inmediatamente pues, sus derechos contemplados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal y se le garantizó su derecho a la defensa. Fue valorado por el medio legista sin presentar signos de maltrato. Por esta razón, solicito se imparta la legalidad al procedimiento, señora juez. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, señora fiscal. Entonces, ya una vez escuchada por parte de la Fiscalía la sustentación, damos paso para una decisión final y asimismo para identificar la notificación. Escuchadas las argumentaciones, este juzgado procede a resolver, encontrando que el procedimiento de captura cumple estrictamente con los presupuestos del artículo 301, directamente en el numeral 1, por el motivo de darse la flagrancia
tras el señalamiento y la persecución y verificando que la Fiscalía realizó las respectivas investigaciones, el acompañamiento, asimismo también acudió dentro del término perentorio de las 36 horas sin vulnerar las garantías fundamentales del imputado. Asimismo, se deja constancia a este despacho que se han realizado todas las diligencias correspondientes para poder llegar y determinar la presente decisión. Este despacho procede a resolver y a declarar legal la captura del ciudadano Juan Carlos Mesa. Esta decisión queda notificada en estrados y se hace el uso de la palabra para que por favor la Fiscalía manifieste si tiene algún recurso. Me encuentro conforme, su señoría. Muchas gracias. ¿Algún recurso por la parte defensora? Sin recurso alguno, señoría. Queda en firme la presente decisión. Muchas gracias a todos los presentes. Siendo las 10:20 de la mañana del día lunes 18 de mayo, damos por terminada la presente audiencia. Listo, ya iniciamos la grabación. Bueno, muy buen día para todos los presentes. Damos inicio a la audiencia de formulación de imputación, toda vez que el caso, el homicidio, esperen, puedo iniciar otra vez, pero no voy a dejar de grabar. Bueno, muy buen día para todos los presentes. Damos inicio a la presente diligencia. En este caso nos correspondió la audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio en contra del señor Pedro Coral. El radicado de la presente audiencia y de la presente denuncia es 5.000.600.02.026.2026.00.123. El lugar de los hechos, para que conozcamos a las personas que comparecemos en la presente diligencia, fue en Villavicencio Meta. Siendo así, muy buenos días nuevamente para todos los presentes. Siendo las 9:45 de la mañana, nos encontramos constituidos en este juzgado penal municipal en función de control de garantías de la ciudad de Villavicencio Meta para celebrar la audiencia preliminar de formulación de imputación. Dentro de la investigación penal, seguía bajo el radicado terminado en 00123 y la instalación de la diligencia y la verificación de las partes. Por favor, señor fiscal, tiene el uso de la palabra, preséntese y asimismo, por favor, comparezca con sus datos personales. Buenos días a todos los presentes, su señoría, demás intervinientes. Comparece ante este despacho Mayra Alejandra Martínez, fiscal 15, delegada ante los jueces penales del circuito de Villavicencio, con datos de notificación ya registrados en la secretaría de este despacho. Muchas gracias, señora juez. Perfecto, tiene el uso de la palabra el defensor, abogado Deiner Pulido, para que por favor haga su intervención. Señoría, cordial saludo y a los demás presentes, en este caso la señora fiscal Mayra Alejandra. Mi nombre es Deiner Pulido, identificado con cédula de ciudadanía número 1-122-118-805, con tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, número 861-304, y en este caso atando los derechos e defendiendo los derechos e intereses de mi prohijado, el señor Pedro Coral. Muchas gracias. Por favor, le damos el uso de la palabra al ciudadano indiciado. Procede a identificarse con su nombre completo, número de cédula y dirección actual. Señoría, buenos días. Mi nombre es Pedro Coral, identificado con cédula de ciudadanía número 123-456-789 de la ciudad de Villavicencio, con número de teléfono 310-854-7382. Muchas gracias. Listo, una vez siendo así, por favor, el señor Juan Carlos Pérez, el motivo de esta audiencia es por parte de que la Fiscalía General de la Nación le va a comunicar formalmente que se adelanta una investigación en su contra y adicional a esto también se adquiere a partir de ese momento la condición de imputado.
Les recuerdo que la Constitución y la Ley 906 del 2004 le otorgan derechos fundamentales que tienen derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse ni criminar a a sus parientes cercanos y a contar la asistencia técnica de su defensor aquí presente, con quien puede asesorarse en cualquier momento de de la diligencia. ¿Comprende estos derechos, señor Juan Carlos? Sí, señora juez, sí, comprendo y entiendo. Una vez ya comprendido los derechos, concedo el uso de la palabra a la señora fiscal, la doctora Alejandra Martínez, para que por favor proceda a formular la imputación, recordándole pues la carga de síntesis procesal. Muchas gracias. Gracias, su señoría. De conformidad con el artículo 286 y las siguientes, que de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía procede a formular imputación de cargos al ciudadano Juan Carlos Pérez con fundamento en los siguientes elementos de convicción. Hay hechos jurídicamente relevantes el día 22 de abril del 2026, aproximadamente a las 7:35 am, en la intersección de la calle 25 con carrera 23 de la ciudad de Villavicencio Meta. En inmediaciones del colegio Abraham Lincoln, el señor Pedro Coral se movilizaba en su vehículo de placas XES 486. En este punto fue interceptado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta marca Suzuki color negro. El parrillero de dicha motocicleta, identificado plenamente mediante labores investigativas como el aquí imputado Juan Carlos Pérez, accionó de manera directa un arma de fuego con al menos 5 oportunidades contra la humanidad del señor Pedro Coral, impactando en zonas vitales y ocasionándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. Posteriormente, los atacantes emprenden la huida por la carrera 25. En cuanto a los elementos materiales probatorios y la evidencia física, esta fiscalía cuenta con un programa metodológico sólido que sustenta la autoría del imputado, destacando lo siguiente, señora juez. En cuanto a los actos urgentes desplegados por el CTI de la Fiscalía, está el acta de inspección técnica y pues al cadáver y al aseguramiento del lugar de los hechos. En el protocolo de la necropsia de medicina legal que dictamina como causa del deceso los múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. En cuanto pues también se realizó entrevistas a testigos oculares, el señor Manuel Delgado Villegas, quien identificó las características de la moto Suzuki negra, y el señor José Antonio Rodríguez Vega, quien presenció la ruta de escape de los agresores una vez cometido el hecho. En estas declaraciones periféricas de la señora Pilar Prades, expósito esta como expósito del cónyuge, y Rosa García, pues la madre de la víctima, donde se revela como posible móvil un seguro de vida reciente adquirido por un valor de 1.000 millones de pesos. Los hechos narrados se adecuan típicamente a la conducta penal de homicidio agravado, contemplado en el artículo 103 en concurso con el artículo 104 en su numeral 4. Esto es por el precio de promesa, remuneración, ánimo de lucro o por todo motivo abyecto o fútil del Código Penal colombiano en su ley 599 del 2000. En calidad de autor, a título de dolo, asimismo, en concurso heterogéneo por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal, tipificadas en el artículo 365 del Código Penal. Siendo así, se hizo la posibilidad de allanamiento a cargos. Entonces, el señor Juan Carlos Pérez, la ley penal le otorga el beneficio de allanarse a los cargos, es decir, aceptar su responsabilidad en esta diligencia si decide aceptar de forma libre, voluntaria y debida asesorada por su defensor. Tendrá derecho a una rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer
Si no acepta el proceso, continuará pues hacia la etapa de juicio, de presunción de inocencia. Señora juez, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Entonces, ya una vez escuchado los argumentos, siendo así, entonces corro traslado a la defensa técnica para que por favor manifieste si requiere alguna aclaración o adición respecto a los términos de imputación ya expuestos. Tiene el uso de la palabra el abogado Deiner Pulido, por favor. Gracias, su señoría. Pues una vez escuchado atentamente la intervención por parte de la señora fiscal, considero que esta defensa encuentra que la comunicación cumple con los requisitos del artículo 288 de la ley 906 del año 2004. Los hechos han sido claros y claramente delimitados, por ende manifiesto que no se solicita aclaración ni mucho menos adición alguna. Por ende, me dispondré unos minutos, señora juez y señora fiscal, a dialogar en privado con mi prohijado, esto en aras de verificar su decisión frente a los cargos. Señora juez, he asesorado a mi representado sobre pues, las consecuencias jurídicas y los beneficios procesales del allanamiento y él manifestará directamente su voluntad. Perfecto. Siendo así, entonces, una vez escuchado pues a la parte de la defensa, me dispondré a tener la conversación directamente con el señor Juan Carlos Pérez, el imputado, y una vez dialogado con su defensor y habiendo entendido la acusación del fiscal sobre el homicidio del señor Pedro Coral, ¿acepta o no acepta los cargos formulados por la fiscalía? Señora juez, pues una vez teniendo a ver un respectivo asesoramiento por parte de mi abogado, el señor Deiner Pulido, el abogado Deiner Pulido, manifiesto su señoría y señora fiscal que yo no acepto los cargos. Muy bien, entendible. Entonces el ciudadano Juan Carlos Pérez no acepta los cargos, queda formalmente vinculado a este proceso penal en calidad de imputado, corriendo al término de interrupción de la prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 292 de la norma objetiva penal. Al no haber más solicitudes respecto a este acto procesal y en específico y quedando las partes debidamente notificadas en estrados, se da por terminada esta audiencia de formulación de imputación, advirtiendo que se procederá de inmediato a la solicitud de medida de aseguramiento. Muy buen día para todos los presentes, quedan notificados en estrados. Gracias, señora juez. Con fundamento en los artículos 306 y siguientes de la ley 906 del 2004, esta fiscal solicita formalmente que se imponga medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del imputado Juan Carlos Barreto. Para cumplir con la carga argumentativa, me refiere a los tres requisitos esenciales exigidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Estos se basan en la inferencia razonable de autoría, tipificado en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril del 2026 en la calle 25, con carrera 23 de Villavicencio, frente al Colegio Abraham Lincoln. La víctima, Pedro Coral, recibió 5 impactos de bala desde una motocicleta Suzuki negra. Contamos con los actos urgentes del CTI, la inspección técnica pues, al cadáver, el informe de balística de conformidad de los proyectiles correspondientes al arma incautada en poder del imputado al momento pues, de su captura y los testimonios de Manuel Delgado Villegas y José Antonio Rodríguez, quienes describen las características físicas y de vestimenta del parrillero que accionó el arma, las cuales coinciden plenamente con el señor Bareña.
En cuanto a los fines constitucionales de la medida, señora juez, esto es tipificado en el artículo 309 y 310 del Código de Procedimiento Penal. Señora juez, pues la medida es necesaria porque el imputado presenta un peligro futuro, perdón, para la sociedad. El delito se ejecutó a plena luz del día cerca de una institución educativa, demostrando un absoluto desprecio por la vida comunitaria. Además, existe un riesgo fundado de obstrucción a la justicia. La investigación arroja que el occiso adquirió recientemente un seguro de vida por 1.000 millones de pesos, según declaraciones de su madre, la señora Rosa García. Por tanto, estamos ante una posible red de coautoría u homicidio por precio o promesa remuneratoria. Si el imputado permanece pues, en libertad, existe la posibilidad alta de que altere los elementos de prueba o intimide a los testigos claves, entre ellos a la cónyuge, perdón, de la víctima Pilar Prades. En cuanto a esto, señora juez, pues su proporcionalidad y racionalidad, pues la libertad es la regla, pero en este caso las medidas no privativas del artículo 307, literal B, son insuficientes. La detención en un centro carcelario es idónea para proteger la investigación, es necesaria porque pues ninguna otra medida evita el riesgo de fuga o de manipulación y es proporcional en sentido estricto frente a la gravedad de un homicidio agravado, consumado. Entonces, siendo así, señora juez, solicito se acceda a la petición de la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Daremos entonces el paso para que realice la oposición de defensa. El abogado Deiner Pulido tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Esta defensa se opone rotundamente a la solicitud realizada por la Fiscalía, por cuanto considero que es desproporcionada y carente de sustento fáctico riguroso. A continuación, pues voy a justificar por qué considero estas agravaciones contra el discurso que acaba de dar la señora fiscal. En primer lugar, respecto a la inferencia razonable, la Fiscalía edifica su hipótesis sobre testimonios débiles. Por tanto, yo considero que el testigo Manuel Delgado explícitamente manifestó que él no logró identificar la placa de la motocicleta. Esto quiere decir que asociar a mi representado al hecho solo por portar una motocicleta de marca común o ropa similar es una falacia de generalización y estamos atentando directamente contra los derechos de mi prohijado, el señor Juan. En segundo lugar, frente a los fines constitucionales, aclaro que la Fiscalía especula, ya que el argumento del seguro de vida de 1.000 millones de pesos es un elemento meramente indiciario, ¿sí? Ya que este no vincula de ninguna manera a mi defendido. El señor Juan Carlos Bareño no conoce a la familia de la víctima ni tampoco tiene relación con dicho seguro. Él es un ciudadano con arraigo familiar y laboral, sin duda alguna, en la ciudad de Villavicencio. Es un mototaxista de oficio que no tiene ni cuenta con antecedentes penales vigentes. Por tanto, su señoría, manifiesto que la detención en el establecimiento carcelario, que debe ser la última ratio del derecho, pues penal, se muestra aquí como un castigo anticipado. Solicito, señora juez, que depreque la petición de la Fiscalía y en su defecto imponga una medida no privativa de libertad, como pues la obligación clara de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial. Claro que sí. Es todo, señora juez. Muchas gracias a la defensa. Entonces, ya una vez escuchadas las partes con el debido respeto al principio de contradicción, este despacho procede a resolver. El ordenamiento jurídico colombiano exige que para privar de la libertad a un ciudadano de forma preventiva, la Fiscalía demuestra la inferencia razonable de autoridad y asimismo la urgencia con un fin inconstitucional. Al analizar los elementos materiales probatorios, este juez encuentra que el informe técnico de balística del CTI, que conecta con arma hallada en poder del indiciado con los proyectiles extraídos del cuerpo de Pedro Coral,
posee la solidez suficiente para estructurar dicha inferencia en esta etapa procesal. Respecto a los fines constitucionales, tenemos que le asiste la razón pues a la fiscalía. El modus operandi es sicariato, pues con inmediaciones de un colegio y se evidencia la peligrosidad extrema que pone en riesgo a la comunidad de Villavicencio. Asimismo, también se deja claro que la línea investigativa del seguro de vida exige sí o sí salvaguardar la pureza de las declaraciones de los testigos presenciales y familiares, riesgo que se incrementaría al imputado en libertad. Es decir, que la medida solicitada cumple con el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por consiguiente, este juzgado primero penal municipal resuelve imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al ciudadano Juan Carlos Bareño. Se ordena asimismo librar de manera inmediata y respectiva la boleta de encarcelamiento con destino al IMPET. La presente decisión se notifica en estrados, se conoce el uso de la palabra de los intervinientes por recursos, por parte de la Fiscalía, ¿algún recurso? Señor juez, conforme con su decisión, sin recursos. Por parte de la defensa, ¿algún recurso? Señora juez, sí, señora, interpongo recurso de apelación en el efecto devolutivo y lo sustento en que considero no se valoró debidamente la ausencia del nexo causal entre el seguro de vida y mi representado. Pues habiéndose surtido pues el objeto de esta diligencia, se da por terminada la presente audiencia. Muchas gracias a todos los presentes y siendo las 10:12 de la mañana del día lunes 18 de mayo, damos por terminada la presente audiencia. Muchas gracias a todos los presentes.